Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio Colombia FinTech. Yo soy Paula Santander y hoy vamos a estar con acciones y valores con Wilson Tovar. Desde ya, bienvenidos a este espacio y les pedimos a las personas que muy puntualmente se han conectado que nos regalen un par de minutos y ya daremos inicio a nuestro webinar. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Yo creo que podemos ir dando inicio a este webinar con acciones y valores, hoy con Wilson Tovar para hablar un poco sobre el panorama financiero y económico global y local y ver también esas oportunidades y también retos que se están presentando. Así que, Wilson, bienvenido y qué gusto tenerte en este espacio. Hola Paula, un gusto saludarte a ti, a todos tus invitados el día de hoy, más que complacido, pero también agradecido que nos inviten en esta comunidad tan importante para la economía, para nuestro país. Muy afortunado de poder compartir este día estos algunos tópicos que hemos preparado para ustedes el día de hoy. No, a ti mil gracias y recordarle a todas las personas que nos acompañan también que si tienen dudas, preguntas, nos las pueden ir dejando por el chat o por el QA también para compartirlas con Wilson y escuchar su perspectiva. Así que sin más, el espacio es tuyo. Adelante. Buenísimo. Déjame saber si ya podemos estar compartiendo la pantalla para, Ahí estamos para viendo adentrarnos. tu presentación ya. Bueno, buenísimo. Pues bueno, como dijimos al comienzo, una invitación que nos convoca a evaluar un poco el desempeño de la economía mundial, de la economía local, un poco el curso de los mercados. Para muchos de los participantes seguramente que es una tradición hacerle el seguimiento al desempeño del mercado internacional y veremos algunas expectativas que tenemos al respecto. Am, por supuesto, más que bienvenidas sus inquietudes, sus preguntas más adelante, estaremos atendiéndolas. ¿Por dónde empezar? Bueno, empecemos un poco por el discurso de cómo avanza la economía global y qué estamos viendo, ¿no? ¿Qué se espera en el contexto del desempeño de las principales variables? ¿Cuáles son las variables que nos ocupan, que ocupan el quehacer diario de los hacedores de política que tienen tanto, pero tanto impacto a nivel mundial? Como sabemos, venimos de una pandemia 2020 que nos confina, nos genera una de las crisis económicas más particulares de los últimos 100 años, una crisis
tanto de oferta como de demanda, es decir, los productores no podían ir a generar producción, los consumidores confinados, eventualmente muchos perdieron su trabajo, sus ingresos, pero es una crisis de la cual nos recuperamos muy rápidamente. Este confinamiento genera un ahorro en muchos consumidores a nivel global y luego, una vez teniendo vacunas, volviendo a la presencialidad, pues nos desboca en un sinnúmero de gastos. Quedamos con un ingreso adicional, vamos a decir, muchas economías del mundo tuvieron a bien implementar paquetes fiscales, subsidios, ingresos que tenían las familias trabajando o sin trabajar, como en los Estados Unidos, y eventualmente este exceso de ahorro genera una disparada fuerte en el consumo. Bien, venimos a 2021, este consumo empieza a moderar, 2022, y ya tenemos los efectos de la guerra Rusia-Ucrania que nos llevan a un punto en donde, por un lado, tenemos impulso de gasto, pero por otro lado, tenemos incremento en los precios de los energéticos, petróleo particularmente, y esto dispara la inflación. Como consecuencia, aplicamos en el mundo las medidas de política tradicional, convencional. ¿Cómo frenar la inflación? Bueno, ¿cómo más que subiendo las tasas de interés? Y esta subida de tasas de interés que aprieta las condiciones de financiamiento a nivel global, de alguna manera frenan el ritmo del crecimiento tan desbordado que teníamos en 2021 y parte del 2022. Esta foto que están viendo ustedes acá es un termómetro tradicional que utilizamos los economistas para ver cómo está la actividad productiva, particularmente en la manufactura. La manufactura en la historia de las economías ha sido el gran jalonador no solamente de la inversión de capital, sino también de la generación de empleo. Y por ende, lo que vemos es que esa manufactura se ha venido enfriando, se enfrió muy fuertemente en 2023. Ahora, quizás los ritmos de producción manufacturera se muestran un poco moderados, a tal punto que nos ha permitido ver lo que hacía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial la semana pasada, y es que están diciendo, oiga, veníamos hablando de una recesión. 2023, particularmente el primer semestre, fue un periodo en donde todo el mundo hablaba de una recesión, quizás empezando en los Estados Unidos, que eventualmente se iba a esparcir por el resto del mundo, y estamos sorprendiéndonos porque eventualmente la economía desde el punto de vista digital ha avanzado y entonces lo que se esperaba que ocurriera no ha pasado, ¿no? En este sentido, los organismos multilaterales han venido mejorando el panorama de crecimiento para 2024 y parte del 2025. Y es una noticia alentadora porque ya sabemos que históricamente una recesión pues trae muchas consecuencias para los mercados financieros. Muchas de esas tienen que ver con pérdidas de los valores que cotizan en bolsa, por ejemplo. Pero bueno, hemos tenido una sorpresa, vamos a decir, porque la actividad económica no ha colapsado. En China, particularmente, vimos un crecimiento del primer trimestre bastante potente, arriba del 5%. Sí que hay algunas lecturas después del año 2022, cuando se implementaban confinamientos selectivos que enfriaron de largo plazo la actividad productiva y eso se ha convertido en un driver que no permite jalonar el crecimiento, especialmente las economías emergentes, ¿no? Al tiempo, hemos visto unas tensiones geopolíticas, no hablemos solamente de las tensiones militares como la de Israel e Irán que recientemente han acaparado los titulares, pero un distanciamiento entre grupos claramente definidos como Occidente, ¿no? Europa, los Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, de otro lado, quizás algunos emergentes como Brasil, queriendo implementar nuevas tesis de crecimiento basadas en el comercio regional y no tanto comercio global. Bien, ahí estamos. Esa es la foto que tenemos por ahora. Muchas de la batalla que han lidiado los bancos centrales en los últimos 24 meses se ha venido ganando. Hemos tenido éxitos en la reducción de la inflación, que es un dolor de cabeza alto, se comprime el consumo, pero si se comprime el consumo, pues se comprime implícitamente el querer producir. Y en ese contexto, si bien hemos tenido éxitos, vamos a mencionar el caso de los Estados Unidos, después de alcanzar una inflación del 9%, hoy en día la tenemos a niveles del 3%. Pareciera que es muy buen resultado, pero lo cierto es que todavía no llegamos a las metas de inflación, ¿no? Particularmente los países desarrollados parecieran tener una constante y es que la inflación que ellos quieren es el 2%. La de los emergentes puede ser un poquito más amplia, quizás 3, 4%, pero no estamos ahí, no hemos llegado a la meta.
los desarrollos en materia geopolítica, tanto de Rusia, Ucrania, como los desarrollos en el Mar Rojo, no, también las tensiones militares que se han visto entre Irán, Israel, han hecho crecer de manera intempestiva los precios de los commodities. Últimamente ha bajado un poco, pero esos mayores precios de los combustibles lo que ponen es un manto de dudas sobre si la inflación va a seguir repuntando y por ende las autoridades monetarias, especialmente en los bancos desarrollados, estamos hablando de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el de Inglaterra, también el de Japón, pues eventualmente dicen, oigan, no estamos, hemos querido ver las tasas de interés a la baja, pero no nos sentimos cómodos, ¿no? Y eso generalmente se termina pareciendo mucho al final de los ciclos económicos, con lo cual, pues hemos visto lo que vemos todos los días, una gran volatilidad en los precios de los activos. Para mencionar algo puntual en Colombia, una tasa de cambio que venía valorizándose a muy buen ritmo hasta los 3.740 y de un momento a otro, pues volvemos a saltar a los niveles de 3.950, casi 200 pesos de una manera muy rápida. Es de esa volatilidad de la que estamos hablando, que nos dice, oiga, estamos terminando el ciclo, pero no sabemos si realmente vamos a avanzar. En esa línea, las tasas de interés de financiamiento en los países desarrollados no se mueven. Quizás el mercado empezó a 2023 muy optimista que íbamos a ver recortes de tasa de interés tan pronto como en marzo. Luego dijimos no junio, ahora estamos diciendo septiembre. Para el gusto de algunos economistas, es posible que algunos bancos centrales desarrollados muy fuertes no bajen las tasas de interés en 2024. Y eso tendrá algunas implicaciones de las que hablamos más adelante. ¿Qué hemos visto con las tensiones en el Mar Rojo, ¿no? Es decir, algunos países que están ahí en esa frontera por donde pasa un gran porcentaje del comercio global han venido atacando buques, quizás o aliados o de banderas británicas, norteamericanos, ¿no? Y eso ha incrementado de alguna manera un poco los fletes, no tanto como ocurrió en la pandemia. Ya sabemos que en Colombia, en la pandemia, unos fletes que eventualmente venían de China, de Europa, que podrían costar entre 2.000 y 3.000 dólares, pudieron llegar a costar a 12, 14, 18.000 dólares. Estamos viendo un incremento, pero no de las mismas dimensiones. Sin embargo, como quiera que sea un 40% de ese incremento en algunos casos, todavía genera algunas presiones inflacionarias, ¿no? Es una variable con la que estamos lidiando. Muchas tensiones, nunca se había visto una época donde tuviéramos tantas tensiones y tan diversas, ¿no? Estamos viendo la tensión que hay entre Occidente y China alrededor de Taiwán, ¿no? Esta isla que la reclama legítimamente China como un territorio nacional, que claro, la cedieron al reino británico, que la tuvo durante mucho tiempo, que honrando, digamos, los compromisos adquiridos entre los dos gobiernos, devolvieron esa isla en su momento. Ahora los Estados Unidos intenta defender la independencia que quieren reclamar en Taiwán y por ende esas amenazas de guerra también podrían estar sonando ahí. Europa, pues ya vemos lo que ocurre en Rusia, Ucrania, que se extiende, hay debate alrededor de si financian o no financian la guerra y todo esto, pues simplemente se convierte en un cóctel que llena de incertidumbre los mercados, que mantiene los altos costos de fondeo, ¿no? Algo que es un objetivo particularmente de manera general en las alternativas fintech. Eh, Querer llegarle al consumidor con una tasa de fondeo más alta, la verdad es que si los mercados desarrollados no bajan sus tasas de financiación, pues difícilmente en mercados emergentes nos podemos alentar mucho. Claramente la manera más fácil de entender esto es si habláramos del mundo de la inversión como una mesa en donde están los recursos, donde pongo yo los recursos como inversionista, pues quiero llevar los recursos a donde las tasas de interés sean más altas, ¿no? Y por supuesto también donde sea más seguro. Entonces, para mal nuestro, tenemos unas economías desarrolladas que tienen tasas de interés altas, hay economías que tienen muy bajo riesgo, y por ende no podemos bajar la tasa de interés de una manera tan agresiva. Fíjense lo que pasaba con Chile el año pasado cuando bajaba tasas de interés de manera agresiva, 100 puntos básicos, y claramente mientras la Reserva Federal, el Banco Central Europeo mantengan sus tasas de interés altas, pues claramente recibían un impacto de esa decisión subiendo la tasa de cambio con devaluaciones muy agresivas. Eso lo ha entendido muy bien. Por ejemplo, el regulador en Colombia, el Banco de la República, ha ido a paso mesurado. Aunque hemos bajado ligeramente del 13.25 en nuestra tasa de referencia local y vamos al 12.25, esa es una reducción bastante moderada para lo que han hecho otros países, como mencioné en el caso de Chile. Aquí estamos viendo las expectativas que han sido revalorizadas por cuenta del Fondo Monetario Internacional recientemente y nos ha llamado muy poderosamente la atención respecto de qué pensaba el Fondo Monetario de lo que iba a ser el crecimiento
en 2024, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, subiendo hoy al 2.7, de un 2.3, 2.4%. Lo que nos está diciendo es, no vamos a ir a ningún soft landing ni hard landing. Por ahora no hay landing, la economía norteamericana sigue bastante bien. Resulta muy bien porque para Colombia pues es una economía de referencia, ¿no? No es que tengamos una gran indexación comercial. De hecho, el principal producto que exportamos a los Estados Unidos, ya hoy en día ellos lo producen, también lo exportan, incluso nos han quitado clientes. Pero sin duda hay un gran encadenamiento de la población, de muchos negocios que históricamente se han hecho en el mundo, por ejemplo, de las flores, etcétera. Y mientras la economía de los Estados Unidos esté bien, se termina convirtiendo en un aliciente para que muchas otras economías de la región puedan mejorarlo. Para Latinoamérica han mejorado particularmente el desempeño esperado de algunas economías en la región, no de manera generalizada, vamos a decir un poco más selectiva. En efecto, por ejemplo, para el caso de Colombia, reducen la estimación de crecimiento en cerca de 2 puntos, del 1.3 al 1.1. Y en ese contexto, pues creo que no toda la región está en el mismo paquete. Cada país tiene sus particularidades, sus problemáticas independientes, pero por ahora no vemos una recesión a nivel global. Vamos a crecer a un ritmo lento, pero en general superando los malos augurios que teníamos en el mes de octubre del año pasado. Y eso es una muy buena dinámica, una muy buena expectativa, lo que nos hace ser optimistas de que más adelante veremos reducciones de tasa de interés. Importante para nosotros como país, que aún depende todavía de una gran fuente de ingresos de las exportaciones del mundo petrolero, pues seguir viendo y monitoreando el precio del petróleo. Cuando están a flor de piel esas tensiones, eventualmente salen argumentos a favor e en contra de las expectativas de precio. Algunos han dicho podemos ir a $100 fácilmente. Afortunadamente estamos viendo que las tensiones geopolíticas, especialmente de Irán contra Israel, no se han pasado un poco de las expectativas que ya tenían muchos analistas geopolíticos. Iban a haber unos ataques selectivos, muchos ataques interceptados tecnológicamente, muy pocos daños realmente materiales y menos cobrando vidas. Y por eso las tensiones están ahí contenidas. Eventualmente ese precio de petróleo se mantiene ahí cercano a los $90 en la referencia Brent. Buena variable para las finanzas del país, eventualmente significa inflación para muchos otros países, y por ende esa asintonía, ¿no? En la forma en la que vamos a ver la reducción de tasas de interés más adelante. Importa China bastante, ¿no? Es paradójico, pero una economía de más de 1.200 millones de personas que crezca al 5% es verdaderamente una labor titánica, pero para el mundo que China crezca menos del 5% podría ser una posibilidad, y en ese contexto todo el mundo reclama a lo largo del último año quizás unos planes fiscales más grandes de gobierno chino para sacar adelante la economía, que se vuelva el motor tradicional que ha sido de jalonamiento de crecimiento para muchas economías emergentes y por supuesto para economías de primer orden como muchas de las europeas. Mientras persistan esas tensiones geopolíticas, vamos a ver el alcance, ¿no? Hemos visto iniciativas, por ejemplo, como la que tienen en conjunto China y Rusia, de querer transar el petróleo en precios no indexados al dólar, ¿no? Quizás en moneda local, en yuanes o en rublos rusos, lo cual indica que eventualmente el efecto tradicional que tenía de jalonamiento de la economía mundial china, pues puede cambiar, ¿no? Y cambiará particularmente en beneficio para aquellos que se vuelvan socios y aliados fuertes más adelante. Bien, hasta aquí que vemos. En materia de, digamos, si quisiéramos resumir, vemos riesgos. Riesgos, el principal riesgo, un riesgo geopolítico. Am, Vemos quizás una menor intención de fomentar el conflicto desde el lado de Estados Unidos apoyando a Ucrania. El presupuesto está acabando, ¿no? Riesgos de inflación más elevada y persistente, lo que estamos viendo ahí, que los servicios se volvieron costosos, ¿no? Y los servicios no han bajado de precio a la misma velocidad que los bienes, ¿no? En los alimentos quizás es más evidente la baja de precios, pero estamos hablando de servicios, por ejemplo, como de arrendamientos. Ya sabemos que la coyuntura del sector de la vivienda a nivel mundial, pues tiene una limitación en la oferta. ¿Y por qué los constructores no sacan tantas viviendas a disposición de la gente? Porque las tasas de crédito se duplicaron. Del caso de los Estados Unidos, una hipoteca del orden del 4 al 8% pasó básicamente al 12, al 16%, y esas tasas de interés se vuelven restrictivas de demanda, ¿no? En la medida que no hay tanta oferta, pues la decisión lógica de las familias es alquilar, y por ende los alquileres han venido subiendo de una manera muy fuerte.
Para el caso de Colombia, pues los alquileres normalmente suelen indexar en el incremento de precios al incremento asociado al salario mínimo o a la inflación del año inmediatamente anterior, y eso implica que esos arrendamientos tienen un impulso permanente, ¿no? Durante los 12 meses, porque es que no todos los arrendamientos se ajustan en precio en enero. Unos se ajustan en enero, pero otros en febrero y en marzo y etcétera, y por lo tanto esa presión en el rubro de los servicios sigue siendo fuerte. Hay muchos servicios que, como ustedes saben, son digitales, muchos servicios que implican tecnología y los costos tecnológicos no han bajado, ¿no? Por lo tanto, esos riesgos de inflación están ahí persistentes. No quiere decir que se vaya a disparar la inflación, pero estamos viendo es que más bien la inflación no va a bajar a una velocidad tan fuerte como lo que se ha venido esperando en los últimos 6 meses. En ese contexto, pues, de incertidumbre, de volatilidad, ¿no? Pues el tercer riesgo es un riesgo de incremento de la aversión al riesgo de los agentes económicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo soy más escéptico de querer creer en proyectos, ¿no? Si yo soy un inversionista, tengo dinero, soy un ángel inversionista, acostumbro a tomar decisiones de riesgo, pues en un mundo lleno de incertidumbre, eventualmente prefiero irme por las alternativas de inversión un poco más seguras. Y eso es lo que ha limitado en parte el fondeo, el raising de capital de muchas iniciativas, no solamente del lado fintech, sino también de otras industrias. Y el último crecimiento que tenemos es un riesgo a la baja sobre el crecimiento económico. En el caso particular de Colombia, pues vemos un gobierno implementando o queriendo implementar una serie de reformas sociales que han tenido un rechazo, no digo al unísono, pero un rechazo sistémico en el Congreso y por ende esto aleja un poco el espíritu de financiación de los empresarios, ¿no? No solamente locales, sino quizás internacionales. Hemos visto, no sé, intervenciones de EPS que en últimas decimos si tenemos un capital internacional, un inversionista internacional, y vemos demandas, pues de alguna manera se está cuestionando la institucionalidad, la seriedad, y por eso esto termina convirtiéndose en un riesgo para el crecimiento. Por eso no estamos esperando un crecimiento superior al 1,5 este año. Un crecimiento del 1,5, uno diría, es positivo. Sí, pero es que Colombia en promedio ha crecido más o menos entre el 3 y el 3,5% en las últimas 2 décadas. Por lo tanto, es un crecimiento bastante, bastante modesto, por no decir que malo. Con lo cual, pues implícitamente las expectativas de demanda, de compra, de inversión de los empresarios la vemos un poco contenida. Quizás el segundo semestre de este año podría ser un poco más alentador, no solamente porque el Banco de la República baje un poco más la tasa de interés, sino porque eventualmente estas disputas políticas alrededor de los proyectos se puedan finalizar, ¿no? ¿Qué vulnerabilidades vemos como economía en nuestro país? Pues vemos un nivel de endeudamiento alto desde el punto de vista público. Vamos a pensar, si nos llegara una segunda ronda de COVID, que ojalá no pase, pero una pandemia que llegara a requerir munición de endeudamiento de parte del gobierno, pues creo que estamos acotados, limitados, dado los niveles de endeudamiento que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, el poder de maniobra desde el punto de vista fiscal, como se suelen manejar quizás las crisis, en este momento luce agotado, ¿no? Tendríamos que acudir a una reforma tributaria de urgencia para lidiar con problemas que eventualmente uno nunca sabe cuándo pueden venir. Y, por supuesto, altas tasas de fondeo, ¿no? Personas, empresas que se financiaron en los últimos 3 años en dólares porque las tasas de interés en Estados Unidos estaban muy bajas, pues hoy en día se convierten en deudas que son bastante complejas de lidiar. Afortunadamente la tasa de cambio ha ayudado un poco para hacer menos doloroso honrar esos compromisos, pero sin duda hay debilidades desde el punto de vista financiero de muchos sectores por ese endeudamiento acumulado en tasas de interés que fueron reevaluadas por dada la crisis de la inflación. Esa sería nuestra foto de riesgos y vulnerabilidades que vemos no solamente para Colombia, sino también para el mundo. ¿Qué vemos a favor? ¿No? ¿Dónde estarían las oportunidades? Pues estamos viendo que las tasas de interés eventualmente podrían seguir bajando. Si quisiéramos poner unos pronósticos de, por ejemplo, lo que hace Latin Focus a nivel latinoamericano, dice, mire, economistas tanto colombianos como del resto del mundo piensan que la tasa del Banco de la República puede terminar este año sobre el 8 o 7% y para el año entrante entre un 6 y un 5%. Y eso es bastante menor que el 12,25 que tenemos hoy. Eso es bueno desde dos ópticas. Por un lado, las tasas de interés de fondeo van a bajar a ritmo mesurado. Ya, yo creo que
el sector financiero ha hecho la tarea y ha venido reduciendo antes que el Banco de la República las tasas de fondeo, lo cual está haciendo friendly para las familias y las empresas. Vemos la tasa del crédito hipotecario bajando quizás a un 15%, uno dirá, todavía está muy lejos frente al 9-8% que teníamos antes, pero han venido bajando del 18-19%. El crédito de algunas tarjetas de crédito han venido también bajando de una manera fuerte y eso puede ayudar a aumentar el fondeo o la iniciativa de volver a tomar crédito. Y por otro lado, mientras las tasas de interés de los países, las tasas soberanas, bajen, pues vuelve a ser inspirador para los inversionistas que fondean iniciativas como las iniciativas fintech, pues tener una tasa de rentabilidad quizás superior a ese 7% o al 5%. Requiere, por supuesto, de la creatividad de los empresarios, de los innovadores, ¿no? De los jóvenes que están lanzando estas iniciativas al mercado, pero en la medida que tengamos menores tasas de interés, habrá más posibilidades de conseguir nuevo fondeo. Y esto es una realidad para muchos países de la región, ¿no? Como quiera que sea, bajando las tasas de interés, vamos a tener tasas de interés más altas que las tasas de interés que se van a conseguir en los Estados Unidos o en la eurozona. Y eso per se ya nos hace que los inversionistas vuelvan a la región de una manera atractiva. Nosotros pensamos que en materia de proyecciones de inflación vamos a alcanzar la meta de ese anhelado 3%, el rango del 2 al 4% en el finales del 2025. Por eso que la bajada de la tasa de interés que esperamos del Banco de la República será moderada. Sabemos que es un banco ortodoxo, ha sido galardonado como uno de los mejores bancos centrales del mundo, tiene independencia y por ende la baja de la tasa de interés va a ser a una velocidad más lenta que lo que quizás el mismo gobierno intenta lograr. Pero es siempre en defensa, obviamente, no solamente de los colombianos, de sus bolsillos, sino obviamente protegiendo la credibilidad del banco, que es muy importante. Importante la problemática que vivimos en la coyuntura local de un riesgo de recortes en la energía, ¿no? Racionamientos que quizás vimos en la época de los 90. Los niveles de los embalses han venido recuperando levemente en las últimas semanas producto de todas estas lluvias que lamentablemente no caen allá en los lugares de los embalses, pero es una coyuntura que pone de plano ahí, es otra vez la evidencia de que la inflación puede volver a subir. Estamos teniendo que utilizar las termoeléctricas y por ende las termoeléctricas o que utilizan carbón o gas, pues se vuelven un poco más costosas de las formas de generación de energía que tenemos tradicionalmente con las hidroeléctricas. Y en ese contexto, la presión en el servicio de la energía sigue siendo una constante que va a empañar un poco el optimismo con el cual vemos la inflación hacia adelante. Aquí estamos viendo la votación de los bancos, de los banqueros centrales, los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, y vemos que eventualmente han estado siendo más conscientes de que eventualmente hemos tenido algunas ganancias de la inflación. Sin embargo, hay que ser justo, la inflación en Colombia sigue siendo una de las más altas de Latinoamérica y, por qué no, del mundo. Entonces, estamos bien, hemos bajado, pero nos falta mucho camino por recorrer. ¿Qué vimos en el desempeño financiero de Colombia? Pues vimos que algunas señales de preocupación al comienzo, claro, el sector de la construcción no está vendiendo tanto, ¿no? Se han entrado en mora algunos créditos en diferentes categorías. Ahí estamos viendo al lado derecho en la pantalla cómo se han incrementado las tasas de morosidad y obviamente cómo dañan un poco los indicadores de calidad de cartera en todo nivel, ¿no? No solamente el crédito de consumo, también el crédito comercial, por supuesto, un poco más el microcrédito, am, lo cual nos dice, oiga, pues la llave del crédito se ha venido cerrando. En la medida que las tasas de interés se normalicen, otra vez volver, la liquidez siempre ha estado garantizada en Colombia, entonces volveremos a ver demanda de crédito. Afortunadamente no vamos a ver crecimiento negativo y eso nos hace ser optimistas de que eventualmente, superada la coyuntura de las reformas, eventualmente el empresario colombiano vuelve a apostarle al país con los proyectos que tiene un poco represados, ¿no? El saldo de la cartera, pues obviamente no es que caiga de una manera dramática, simplemente que como cerramos la llave, por tener que ser más exhaustivos a la hora de examinar al posible tomador del crédito, pues obviamente los crecimientos se vuelven negativos. Eso de manera general, entonces nos dice una coyuntura que sorprende al alza, que lleva a los organismos multilaterales a mejorar las expectativas, no de una manera rampante, pero un mejor panorama de lo que estamos esperando en octubre. Las tasas de interés van a bajar a ritmos moderados, quizás desde el cuarto trimestre de este año en las economías desarrolladas. Colombia iremos siguiendo a ritmos de 50 puntos básicos en las reuniones donde tengamos posibilidad de hacerlo en este 2024. Y en ese contexto se va a liberar un poco más de liquidez para fondear el endeudamiento y mejorar los ritmos de crecimiento de la economía colombiana.
No es el mejor panorama, pero no es un panorama desastroso. Vamos a decir, hay países que le están pasando mucho peor, ¿no? Quizás. Bien, en lo que hemos evaluado del panorama fintech, pues hemos visto varias cosas interesantes. Aquí estamos viendo un poco el diagnóstico que tenemos desde la Superintendencia Financiera de Colombia de hacia qué segmentos de negocios se han ido los negocios de fintech en Colombia. Fíjense cómo casi un 30% de las iniciativas se van a atender las necesidades de crédito de las personas. En este mundo de tanta inmigración de un lado para otro, muchas de esas iniciativas han ido a competir con los modelos convencionales y tradicionales de remesas. Recordemos que tuvimos 10.000 millones de dólares de ingresos por remesas del año pasado y eventualmente ese número tiende a crecer, no a bajar en este año, a pesar eventualmente el menor ritmo de crecimiento en países tradicionales como los Estados Unidos, España, Chile o México, que han sido países en los cuales tradicionalmente Colombia recibe esos pagos, esas ayudas que mandan los colombianos a sus familias, que se han convertido sin duda en recursos importantes. Muchos de esos recursos incluso han venido teniendo destinos de promocionar la compra de vivienda de parte de los colombianos que en algún momento pensarán devolverse al país. Muchas de esas remesas se hacen incluso para fondear el pago de servicios médicos odontológicos de los mismos colombianos que van y vuelven a Colombia para atender esos servicios. Am, Luego, servicios tecnológicos para instituciones financieras, servicios de gestión financiera, ¿no? Hacer procesos de vinculación simplificada a las compañías, programas de bienestar financiero, educación financiera. Sentimos que el consumidor colombiano ha venido creciendo en la curva de entrenamiento, de ser consciente de sus derechos, de sus obligaciones alrededor de los productos financieros, de los productos y servicios, pero todavía hoy hay una mayor preocupación por la gente de querer invertir, ¿no? El solo hecho de tener una reforma pensional en el horizonte que nos dice, oiga, Colpensiones ya no los va a pensionar con montos grandes, sino quizás hasta 2, 3 salarios mínimos, pues eventualmente hace que la gente sea más consciente y lo que hemos visto es una gran preocupación del colombiano promedio por en dónde invierto, ¿no? Luego, en ese lugar tenemos una gran preocupación de los innovadores en el mundo de las fintech por incorporar dentro de su idea de negocio un módulo adicional que permita darle entrenamiento a las personas, a los clientes, a los consumidores financieros. El Open Finance también es una iniciativa que ya lleva muchos años en Europa, en Colombia ya tiene unos avances incluso en materia regulatoria, pero pues todavía no ocupa el primer lugar dentro de las iniciativas fintech. Seguramente veremos más adelante que pueden empezar a mejorar. Iniciativas de property, de seguros, ¿no? También están en el radar, vienen creciendo mucho. El mundo de los seguros se vuelve cada día más relevante, mucho más relevante con tantos cambios de medio ambiente, con tantas afectaciones medioambientales, eh, pero también en otros campos, ¿no? Y el mundo de los seguros cambia de nicho, ¿no? Originalmente hace 20 años el mundo de los seguros es un mundo que el cliente objetivo era un cliente de alto nivel de ingreso, alto poder adquisitivo, y ahora se necesita masificar, ¿no? Entonces, la tecnología se vuelve súper útil a la hora de buscar un objetivo común, que es bajarle los costos, pero la autogestión, mucho bot aquí en estas iniciativas de seguros, vemos que hay un potencial. Colombia todavía tiene una baja cultura de toma de seguros, aunque ha mejorado, pero todavía el colombiano tiene mucho potencial para expandir ese servicio dentro de los programas de salud financiera. Pues llamativo que el 63% de las fintechs sean microempresas, empresas de un capital importante, pero limitado, no son las grandes compañías. Sí que vemos el efecto Nubank, le decimos nosotros. Ustedes saben que Acciones y Valores es un promotor de la inversión en el mercado global colombiano de Nubank, pero Nubank ha desatado una gran inspiración en los innovadores financieros en nuestro país, ¿no? Ya sabemos del gran éxito que ha alcanzado Nubank como un unicornio, pero ha alentado muchísimo a los innovadores colombianos a querer seguir diversificando la alternativa de ofertas para los consumidores colombianos. Y miren nada más, la industria fintech es una gran generadora de empleo. Por lo tanto, ya se vuelve un sector relevante, un sector con mensajes, capaz de llevar un mensaje de propuestas al gobierno. Han aprovechado mucho el arenera o el famoso sandbox regulatorio en la Superintendencia Financiera de Colombia. Tienen un conocimiento bastante importante y por ende son escuchados permanentemente. Sus ideas, sus sugerencias, cambia regulación, son atendidas y reconocidas, no solamente en su importancia a la hora de
llegar a mejorar los niveles de educación financiera, pero también el nivel de profundización financiera que tiene la economía. Colombia ya lleva con este proyecto, yo diría, casi 2 décadas, y en la última década particularmente las iniciativas fintech han ayudado mucho y se han ganado un espacio de reconocimiento de parte del regulador. ¿Qué vemos? Quiero recordar un poco la crisis del 2008, y la crisis del 2008 pues ya reconocemos que fue una crisis de las famosas hipotecas o los créditos malos, los subprime en los Estados Unidos, que desde el punto de vista económico requirió medidas un poco no convencionales. Recuerden, por un lado, la tasa de interés de los Estados Unidos la bajaron casi al 0.25, casi cero, pero también debilitaron el dólar de manera intencionada. Era importante bajarle el precio al dólar, por eso tuvimos tasas de cambio de 1.640. Muchos colombianos viajaron a Disney World, básicamente porque era una intención, tener un dólar débil para promocionar las exportaciones de los Estados Unidos, pero al tiempo los bancos centrales imprimieron una gran cantidad de liquidez, y esa gran cantidad de liquidez tenía como objetivo que los bancos centrales compraran los activos malos de los bancos, de las entidades del sector financiero, para que los bancos comerciales quedaran con liquidez y la volvieran a inyectar vía crédito a la economía, sacando la economía a flote. Pues bien, era difícil que los consumidores fueran a comprar otra vez crédito, ¿no? Es que si yo tenía 2 viviendas y eventualmente las perdí y eventualmente quedé debiendo una plata, no me iba a tener mucho incentivo para volver a tomar crédito con la banca tradicional. Y por eso es que muchos de los bancos a nivel global tomaron esa liquidez de los bancos centrales. Esto ocurrió no solamente en la Fed, sino también el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, y tomaron estos activos para comprar activos financieros. Y ahí ustedes están viendo en la gráfica de la izquierda la línea azul, la más clara. Ese es el índice del Standard Poor's. Y como ustedes ven, pues se correlaciona mucho la velocidad de la acumulación de liquidez, el ensanchamiento de la hoja de balance de los bancos centrales con el incremento en los precios de los activos en la bolsa. Al lado derecho, pues vemos una correlación también del Standard Poor's, pero esta vez con el índice ETF global de FinTech. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que mucha de esa liquidez también pudo haber sido destinada a fondear iniciativas FinTech desde los agentes del sector financiero. De hecho, vimos una simbiosis entre la banca tradicional y las FinTech, ¿no? Muchos bancos tradicionales compraron las FinTech porque reconocieron y reconocen su valor desde el punto de vista de la agilidad, la capacidad tecnológica, la capacidad del conocimiento y la capacidad de gestión. Pues bueno, un poco la mala noticia es que eventualmente dentro de la tesis de normalización de la economía se habla de reducir la tasa de interés, pero también reducir la hoja de balance de los bancos. A menos que tengamos una crisis y una recesión, pues eventualmente esa liquidez debería irse reduciendo lentamente, ¿no? Lentamente. Eso supone entonces que el mercado, si bien tiene una liquidez a nivel mundial, eventualmente esa liquidez se sigue comprimiendo, y al seguirse comprimiendo, pues hace que los inversionistas sean más exigentes a la hora de evaluar las iniciativas de negocios, incluyendo las iniciativas fintech, por lo tanto, y requiriendo una tasa de rentabilidad no necesariamente más alta, pero sí eventualmente unos menores riesgos. Los inversionistas van a querer, a la medida que tengamos menos tasa de interés, fondear interesantes alternativas de negocio que ofrezcan menores riesgos, porque la cantidad de caja que va a estar en la economía en los próximos 2 años va a irse reduciendo progresivamente. Se van a bajar las tasas, seremos interesantes para el inversionista si le sigue dando una rentabilidad X, pero desde el punto de vista de riesgo también los inversionistas van a evaluar con más detalle las alternativas de negocio. Aquí estamos viendo cómo han evolucionado las inversiones de capital de riesgo en América Latina. En el primer gráfico lo tenemos de manera trimestral y en el otro de manera anual. Entonces vemos sin dudas que después de la crisis de la pandemia, con esta inundación de liquidez a nivel mundial, no solamente de economías desarrolladas, también a nivel mundial, pues muchas iniciativas se fondearon, muchísimas. Pero en la medida que entramos en esa recesión, esa intermitencia, nueva senda de crecimientos bajos, pues obviamente las iniciativas se han venido reduciendo en términos de la cantidad de dinero que se han dedicado a estos recursos. Decimos nosotros que si las tasas de interés bajan, el fondeo puede aumentar, pero no de una manera desaforada como lo hicimos en el 2021, quizás a niveles de lo que teníamos en el 2019 y 2020. Esa es un poco la tesis. Entonces va a mejorar un poco, pero, como digo, los inversionistas serán más exigentes. ¿A dónde se ha dirigido ese fondeo del capital de riesgo en Latinoamérica? Pues vemos
que las fintech acaparan sin duda el grueso del interés de los inversionistas a nivel internacional. Muchas fintech, el 33% del fondeo en América Latina del 2023 se dirigía a iniciativas fintech, lo otro a iniciativas del sector alimentos, del sector de bienes, inmuebles, de salud, de energía, de retail. Entonces, ¿qué decimos? Las fintech son el emblema del mercado que siempre habrá querer de ver un inversionista ángel. Siempre está llamado a decir, oiga, hay un diagnóstico tradicional, ya decía yo, el diagnóstico del 2020 del Citibank es, oiga, de aquí a los próximos 2 o 3 años vamos a perder por lo menos el 20% de los clientes. Y era sencillo, ellos decían que el sector, sus clientes decían que el sector financiero tenía unos costos muy altos, ¿no? Dado que las fintech están orientadas a ofrecerle un servicio más ágil, eventualmente menos costoso al consumidor financiero, eventualmente será siempre una alternativa que el inversionista quiera fondear, ¿no? Y vemos que Colombia particularmente destaca entre los podiums, los rankings que se hacen a nivel internacional, por lo menos también dentro de la región de estos innovadores. Ahora, a nivel global, pues vemos que también pasa lo mismo. No solamente pasa en Latinoamérica, sino pasa a nivel global. Los montos de financiación, estamos hablando de 8.6 trillones de dólares, una cifra bastante, bastante fuerte, pero, pero ha venido a la baja, ¿no? Es una cifra bastante relevante, pero estamos lejos de encontrar otra vez los niveles de liquidez que vimos entre el 2021 y el 2022. Eso simplemente para tenerlo en el radar. Habrá siempre liquidez, pero la liquidez de los bancos centrales se va a comprimir, las tasas de interés se van a bajar y tenemos un mundo incierto, muchas tensiones en el mundo, por lo tanto, un poco más de cautela. Las transacciones, pues vemos que se redujeron bastante durante el año 2023, un escenario más retador en el mercado financiero, no solamente colombiano, también de la región. Los efectos colaterales de una tasa de cambio que llegaba a 5.000, pues alejan mucho al inversionista, ahora que bajando la tasa de cambio eventualmente también implica pues cosas contraproducentes. Por un lado, a un importador le sale más barato comprar productos, traerlos y ofrecerlos, a un exportador se le están reduciendo los ingresos, pero si lo vemos desde un punto de vista de un inversionista internacional, pues tiene cada vez menos pesos con los dólares que está trayendo desde el exterior, ¿no? Por ende, eso es una variable que también se vuelve interesante y vemos que el número de transacciones se viene a menos. ¿Eso qué nos dice? Que tenemos que ser más creativos, mucho más exhaustivos en nuestros informes, en nuestras investigaciones, en nuestra propuesta de negocio. Tenemos que cada día pues subir de nivel para lograr el fondeo que es el que queremos en últimas. Aquí vemos la financiación por países y pues claro, difícil compararse contra los Estados Unidos, ¿no? El fondeo de los Estados Unidos es mucho más evidente, mucho más amplio, pero si ven en el número de compañías fintech activas por país, que es el último ranking que vimos en Deal Room, pues vemos que Colombia no lo hace nada mal, ¿no? Colombia está en el radar de las iniciativas fintech en el mundo, por supuesto, lejos de compararse con iniciativas como las de Canadá, Alemania, Estados Unidos o el Reino Unido, pero llama la atención que tengamos más iniciativas, por ejemplo, que Israel, uh, que Italia o que Suecia, ¿no? Y en ese sentido es digno de alabar un sector que es bastante competitivo, ¿no? Bastante competitivo en el mundo, en estas líneas de negocio. En la medida que tengamos este protagonismo, siempre los inversionistas van a venir, las rondas de negociación que se hacen para buscar raising de capital en estas fintech ya tienen unos espacios ganados, unos eventos programados, ya han captado la atención de los grandes inversionistas y van a seguirlo haciendo. Ahora, cuando estábamos viendo los insights de CB, pues estábamos viendo un poco hacia dónde se van los fondeos de los inversionistas dentro de las iniciativas fintech. Pues bien, ha caído más el fondeo hacia las iniciativas banking, luego las iniciativas de administración de portafolios, de iniciativas de inversión, pero hemos caído menos en pagos, ¿no? En las pasarelas de pago. Ahí el fondeo está siendo evidente. Estamos viendo que cada vez el consumidor financiero quiere tener una iniciativa, quiere tener un servicio que le permita pagar en Colombia, pero también en cualquier parte donde se encuentre, en Sudamérica, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Y ahí sí que estamos viendo una gran cantidad de iniciativas florecer
encuentran eco no solamente en los fondeadores o los inversionistas, sino también en los reguladores, ¿no? Hemos visto que Colombia se ha venido tratando de poner a punto con la iniciativa en materia normativa. Entonces, este mundo de los pagos se vuelve resiliente. Sí que tenemos unos grandes innovadores en esa materia a nivel latinoamericano y muchos de ellos colombianos, por lo como decía, la inspiración de Nubank ha llevado al que el innovador colombiano esté lanzando permanentemente cada vez más iniciativas. Ahora bien, en el fondeo de los grandes negocios que hemos visto en los últimos años, pues claro, la iniciativa FinTech está ahí en el radar. Claro, muchos fondeados a iniciativas de marketing. El segundo lugar en el fondeo 2023 está en el sector de FinTech, luego alimentos, seguridad, robótica, transporte, software empresarial, salud, semiconductores y energía. Entonces, para decirles, oiga, sí, es uno de los sectores que más ha sido evidente, que más ha acaparado el raising de capital, pero también es uno de los sectores en donde más se ha venido restringiendo la evaluación de los inversionistas, dado las tasas de interés tan altas, es algo que es particular y particular al mundo de los fintech, ¿no? Todos quisiéramos ser unicornio. La verdad es que el número creció cuando el fondeo estaba más evidente, más barato. Cada vez son menos los números de compañías que se vuelven relevantes en este nicho, pero eso es el objetivo, ¿no? Y por eso que el número de transacciones, de operaciones de money, ha evolucionado casi a la misma velocidad de los unicornios que se han logrado crear desde el año 2017. Vemos que todo el tiempo tenemos un gran capital humano, un gran conocimiento, una gran capacidad tecnológica. Vienen muchas compañías y se nos llevan y se nos roban nuestros ingenieros, pero lamentablemente el número de unicornios que están llegando a lograrse posicionar en el mercado internacional cada día requiere obviamente más competitividad, ¿no? Es algo con lo que hay que lidiar. ¿Y qué vemos? Pues que la valoración de las compañías estaba siendo muy amplia, ¿no? En algún momento, iniciativas fintech del orden de los 10 a los 75 mil millones de dólares estaban siendo valoradas, apreciadas en el mercado internacional a 9.3 veces el valor de sus ingresos. Bueno, ahora el inversionista está diciendo, no, vamos a valorarla, pero con un número menor. Y fíjense que estamos llegando a 6.6 en promedio para ese nicho de mercado, para este nicho de fondeo a niveles del primer semestre del 2020. Entonces, el mercado inversionista, en la medida que tiene una tasa de interés más alta, pues valora menos la capacidad de generación de caja de los innovadores. Y eso para decir simplemente, bueno, el negocio de nosotros tiene que ser cada día más competitivo, más robusto, más concreto a la hora de generación de caja. Estamos viendo la evolución de la valoración de estas dos iniciativas que son bastante relevantes en el mercado internacional de manera reciente, un banco de una manera muy importante, de un neobanco, y vemos cómo la valoración en los precios de la bolsa fueron muy bien en el 2021, pero luego otra vez una corrección importante en el 2022 y también 2023. Colombia, entre el número de activos, de números de compañías fintech activas, pues vemos que ese número crece permanentemente. Una gran aceptación del público, definitivamente la pandemia nos hizo ser más digitales tanto en todas las generaciones. No solamente la generación Z es hábil en materia digital, quizás los abuelos también han aprendido un poco, le perdieron el miedo a comprar por Rappi, pero del año 2022 pues bajaba de una manera fuerte, como lo han hecho Latinoamérica o como lo han hecho estas iniciativas a nivel mundial. Colombia nos escapa a esa realidad del mundo del fondeo de los inversionistas. Y finalmente, pues decimos, Colombia ha avanzado regulatoriamente, dijimos hay iniciativas amigables de parte del regulador, como les dije, muchas iniciativas han aprovechado el sandbox, por ejemplo, de la Superintendencia Financiera. Hay algunas normas en donde nos llevan la delantera a países como Chile, por ejemplo. Todavía hay, aunque se han dado algunas iniciativas, crowdfunding, vemos que la regulación en el crowdfunding en Colombia todavía no está a los estándares de algunos países como México, Brasil o Chile, en donde eventualmente se llega a regular incluso cómo son iniciativas crowdfunding vía donaciones, ¿no? Estamos en ese proceso, avanzamos de manera con mesas de trabajo en diferentes reguladores, pero no tenemos una regulación integral, ¿no? Como digo, avanzamos bien, tenemos buenos referentes, seguramente veremos que hacia adelante
en materia normativa, especialmente las autoridades en esta materia van a querer ponerse a tono con lo que está pasando en el mundo y lo que ha pasado recientemente en la región. Aquí un resumen de las iniciativas de la SEDPE en Colombia, normativa para la asesoría asistida, un tema que se vuelve bastante relevante en el mundo de la inversión. En crowdfunding vemos las oportunidades de mejora, alguna normativa para corresponsalía móvil y digital, ¿no? Pero vemos ahí, adquierencia, por ejemplo, iniciación de pagos todavía en desarrollo, sistemas de pagos inmediatos, también normativa en desarrollo, financiación sostenible, que se vuelve relevante a nivel internacional, es un objetivo incluso de las ODS, pero todavía tenemos una normativa que avanza lentamente, ¿no? En el Open Banking también tenemos una normativa importante, pero si nos comparamos con los estándares europeos, creo que todavía faltaría unos avances importantes. Aquí un poco la referencia de lo que tienen los Estados Unidos en algunas materias de materia normativa, aunque no tienen una norma única en materia de regulación para las fintech, vemos que hay oficinas del gobierno que se encargan de temas particularmente relevantes. Por ejemplo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor regula las prácticas de préstamos y supervisa entidades financieras, solamente desde el punto de vista fintech. En Colombia, eventualmente tenemos una normativa integral que viene desde la Superintendencia Financiera. Y ahí les mostramos algunas de las leyes, por ejemplo, que se han promulgado en Chile recientemente, como la ley fintech en enero del 2023, que es una cosa un poco más robusta desde el punto de vista integral, donde, digamos, incorporan en una sola normativa diferentes aspectos de lo que está viendo y tratando permanentemente la regulación. Bueno, creo que se nos agotó el tiempo, vamos a dejarlo por ahí y vamos a dar espacio por si hay algunas preguntas en adelante. Wilson, mil y mil gracias. De verdad que es un gusto tenerlos acá y sobre todo poder aprender de manera tan clara sobre estos temas y este panorama que nos presentas. No veo todavía preguntas en el chat, parece que todo quedó muy claro. Nos preguntan si van a poder acceder al material. Esta grabación la va a tener el equipo de acciones y valores y seguramente se las compartirá después de Sin esta duda, Paula, creo presentación. que a través tuyo también, a través de tu gremio, podemos compartir la presentación para que la puedan tener sin ningún problema. Estaremos ahí abiertos a las preguntas que surjan ahora o más adelante. Buenísimo. Mil y mil gracias, como siempre, a todas las personas que se conectaron también. Si tienen algún comentario adicional, si quieren entrar en contacto con Wilson o el equipo de acciones y valores, me pueden también mandar un mensajito y con mucho gusto hacemos el puente y esperamos tenerte a ti nuevamente en estos espacios. Pues un gusto. Cuando quieran estaremos compartiendo. Un abrazo especial para todos y espero que sea un año más adelante retador, pero también lleno de iniciativas como las que siempre traen y deseándoles, por supuesto, siempre muchos éxitos. Mil y mil gracias, que tengan todos buena tarde. Ok, bye bye. Cuídense. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz tarde.